Y bueno, vamos a resolver ese número que me dice determinar el valor de la siguiente integral y me dan esta integral que tenemos aquí. Aquí ya es una integral completamente diferente a todas las integrales que habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque esta ya no es una integral indefinida, esto es una integral definida. ¿Cómo sé que es una integral definida? Pues porque la integral tiene un límite superior y un límite inferior donde se va a evaluar el resultado de nuestra integral mediante el segundo teorema fundamental del cálculo, que me dice que la integral de a b de una función f de x por mi diferencial de x va a ser igual a el resultado de la integral evaluada en el punto b menos el resultado de la integral evaluado en el punto a. Entonces, este es el enunciado de del segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a aplicar ese segundo teorema fundamental del cálculo para poder resolver esa integral. Pero, ¿qué tenemos que hacer en este tipo de integrales que son integrales definidas? Para empezar, ya no tenemos que añadir una constante de integración al final del resultado, porque como tal ya nos va a dar un resultado numérico. Ahora, ¿qué es importante en este tipo de integrales o cómo resolver este tipo de integrales? Vean, para poder resolver este tipo de integrales solamente integren esto de manera normal. Es decir, integramos x más 8 por mi diferencial de x de manera normal. Ya hasta el final nos preocuparemos por los límites, así que vamos a hacerlo. Primero que nada, para poder resolver esta integral, decimos que vamos a utilizar la propiedad que me dice que la integral de una función más otra función que son integrables respecto de x va a ser igual a la integral de la primera función por mi diferencial de x más la integral de la segunda función por mi diferencial de x. Entonces vamos a separarlo en dos integrales completamente independientes. Esto va a ser igual a la integral de 2 a 4. Eso sí, muy importante, no tenemos que quitarles los límites. Entonces tenemos que dejarlos cada vez que nosotros escribamos la operación de integral. Entonces sería la integral de 2 a 4 de x por mi diferencial de x más la integral de 2 a 4 de 8 por mi diferencial de x. Ahí está. Perfecto, sabroso y delicioso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues podemos sacar las constantes de la integral. La única que contiene constantes es esta integral que tenemos aquí. Así que vamos a aplicar la propiedad de la integral de una constante por una función integrable respecto de x va a ser igual a la constante por la integral de la función. Entonces vamos a tener en únicamente esta integral, porque esta integral no tiene constantes, va a ser igual a la integral de 2 a 4 de x por mi diferencial de x más 8 por la integral de 2 a 4 por mi diferencial de x. Claro que esto se puede integrar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esto también es una fórmula de integración completamente directa. Y esta que tenemos aquí también es una fórmula de integración directa. Entonces, para esta integral yo voy a utilizar la fórmula que me dice que la integral de x a la m por mi diferencial de x va a ser igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Y para esta integral, que nada más es la integral de la diferencial de x, también hay una fórmula de integración directa y me dice que esto va a ser igual a x más c. Entonces vamos a integrar estas dos integrales. Recuerden que el más c ya no es necesario añadirlo en esta integral porque es una integral definida. Entonces esto va a ser igual a la integral de 2 a 4 de x por mi diferencial de x. Vamos a empezar a integrarlo. Sería x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Ahora, ¿cómo vamos a poner estos límites si ya quitamos la s alargada de la operación integral? Pues la ponemos de la siguiente manera. Ponemos una línea recta vertical y ponemos los límites de 2 a 4. Ahí está, perfecto. Más 8 que va a multiplicar a la integral de la diferencial de x. La integral de la diferencial de x únicamente es x. Y aquí vamos a podérselo poner en los corchetes de 2 a 4. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Hacemos las operaciones correspondientes y esto va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 evaluado de 2 a 4 más 8x evaluado de 2 a 4. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Ahora, lo que nosotros podemos hacer y lo que a mí me gusta hacer, en este caso de integrales definidas y que tenemos una suma de funciones, lo que a mí me gusta hacer es, por así decirlo, factorizar la evaluación de los límites. Digamos, factorizar, porque a fin de cuentas pues los dos lo contienen. Entonces yo voy a escribir la integral como x cuadrada
entre 2 más 8x, y ya ahora sí pongo la evaluación de los límites, que es de 2 a 4. Ahí está. Perfecto, sabroso y delicioso. Ahora sí, procedo a aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, que es este que tenemos aquí. Me dice, vas a integrar tú, y ya una vez integrado, vas a evaluar el resultado de la integral en el límite superior menos el resultado de la integral en el límite inferior. Entonces es límite superior menos límite inferior. Tenemos que visualizar que en este caso el 4 es nuestro límite superior, que es b, y en este caso el 2 es nuestro límite inferior, que es a, ¿verdad? Entonces evaluamos este resultado de b menos a. Entonces todos los lugares donde yo vea una x voy a poner primero un 4. Así que decimos que eso sería 4 al cuadrado sobre 2 más 8 por 4. Ahí está, ya está evaluada la integral en el límite superior. Ya escribimos esta parte, únicamente esta parte. Entonces ahora va a ser un signo menos, que es del teorema fundamental del cálculo. Este menos va a afectar al resultado de la evaluación de la del segundo límite. Entonces tendríamos que poner esto que tenemos aquí, el resultado de la integral evaluado en el límite inferior, que sería ahora todos los lugares donde yo vea una x, en lugar de poner un 4 yo voy a poner un 2. Entonces serían 2 al cuadrado entre 2 más 8 por 2. Ahí está, perfecto. Cerramos y esto va a ser igual a, únicamente resolvemos las operaciones y sería 4 al cuadrado, serían 4 por 4 son 16 entre 2 más 8 por 4 son 32 menos, vamos a resolver esto que tenemos aquí, 2 al cuadrado, 2 por 2 son 4 entre 2, más 8 por 2 son 16, ahí está. Entonces esto va a ser igual a 16 entre 2 serían 8 más 32 menos, resolvemos 4 entre 2, pues solamente son 2 más 16 y seguimos resolviendo. Esto va a ser igual a 8 más 32 son 40 menos, resolvemos 2 más 16 serían 18, entonces serían 18 y esto va a ser igual a menos por más es menos, 40 menos 18 y esto va a ser igual a 22, ¿no? Entonces tenemos que el resultado sería 22 y ese es el resultado de esta integral definida. Y bueno, vamos a resolver, señor Breda, que me dice determinar el valor de la siguiente integral definida y me dan esta integral que tenemos aquí. Se resuelve exactamente igual que la integral anterior, ¿no? Entonces recuerden que tenemos que aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Vamos a reescribirlo nada más para que no se nos olvide, ¿no? Me dice que la integral de a a b de una función por mi diferencial de x va a ser igual a el resultado de la integral evaluado en el punto de b menos el resultado de la integral evaluado en a. Entonces vamos a resolver esta integral que tenemos aquí. Recuerden, primero la resolvemos normal y hasta el final evaluamos los límites. Entonces, para poder empezar a resolver esta integral tengo que aplicar primero la suma de propiedades, no, la suma de funciones de la integral, ¿no? Me dice que la integral de u más v por mi diferencial de x va a ser igual a la integral de u por mi diferencial de x más la integral de v por mi diferencial de x, cuando u y v son funciones integrables respecto de x. Entonces esto va a ser igual a la integral de 1 a 4, no olvidemos poner los límites, de x cuadrada por mi diferencial de x más la integral de menos 2x por mi diferencial de x evaluado de 1 a 4. Ahí está, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar constantes de nuestra integral. Únicamente hay constantes en la segunda integral y recuerden que vamos a aplicar la propiedad que me dice que la integral de una constante por una función integrable respecto de x va a ser igual a la constante por la integral de la función. Entonces vamos a sacar las constantes de nuestra integral y esto va a ser igual a la integral de 1 a 4 de x cuadrada por mi diferencial de x. ¿Y qué sale como constante aquí? Sale menos 2. Entonces sería menos 2 que va a multiplicar a la integral de la diferencial de x de 1 a 4. Ahí está, perfecto. Ah, tenemos una x ahí, ¿no? Tenemos una x. Menos 2 que va a multiplicar a la integral de x por mi diferencial de x. Ahora sí. Entonces vamos a empezar a integrar estas dos integrales.
Las dos integrales son integrales directas y se utiliza la misma fórmula para integrarlas, que me dice que la integral de x a la m por mi diferencial de x va a ser igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Nada más que recuerden que en una integral definida ya no se pone la constante de integración. Entonces sería la integral de x a la 2 más 1 entre 2 más 1. Y recordemos los límites a evaluar, que sería de 1 a 4. Ahí está. Menos 2, que va a multiplicar a la integral de x a la 1 más 1 entre 1 más 1, evaluado en los límites de 1 a 4. Esto va a ser igual a x a la 2 más 1, serían x cúbica entre 3. Ahí está, perfecto. Evaluado, por supuesto, de 1 a 4. Menos 2, que va a multiplicar a la integral de, bueno, el resultado de la integral, que es x a la 1 más 1, serían x al cuadrado sobre 2, evaluado de 1 a 4. Ahí está, perfecto. Entonces, esto va a ser igual a, vamos a factorizar los límites, la evaluación de los límites, y tendríamos únicamente x cúbica entre 3 menos 2x cuadrada entre 2, evaluado todo esto de 1 a 4. Ahí está, perfecto. Evaluado de 1 a 4. Esto va a ser igual a, todavía podemos reducir, ¿no? Este 2 con este 2 lo podemos quitar y me quedaría como x cúbica sobre 3 menos x cuadrada únicamente, evaluado en los límites de 1 a 4. Ahí está, perfecto. Ahí tenemos. Entonces vamos a evaluar el resultado de la integral evaluado en el límite superior menos el resultado de la integral evaluado en el límite inferior. Entonces vamos a hacer esas evaluaciones. Me quedaría como, primero límite superior, todos los lugares donde yo vea una x voy a poner un 4. Me quedaría como 4 al cubo entre 3 menos 4 al cuadrado. Ahí está, perfecto. Límite superior evaluado. Ahora, menos, ¿verdad? Menos todo el resultado de la integral evaluado en el límite inferior. Entonces, todos los lugares donde yo veo una x voy a poner un 1. Sería 1 al cubo entre 1 menos, no es cierto, entre 3, perdón, chingada más, estoy bien pendejo. Menos 1 al cuadrado. Ahí está. Esto va a ser igual a, reducimos 4 al cubo, serían 4 por 4 son 16. 16 por 4 son 64, ¿verdad? 64, sí, 64. 64 sobre 3 menos 4 al cuadrado son 16 únicamente, menos 1 al cubo, 1 por 1 es 1, por 1 es 1, entre 3 menos 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1 únicamente. Resolvemos esas sumas de fracciones de diferente denominador y esto va a ser igual a factor común denominador es 3. Voy a resolver únicamente primero esta suma de fracciones. Factor común denominador es 3. 3 entre 3 es 1 por 64, son 64. Menos 3 entre 1 son 3 por 16, no sé cuánto sea, serían 48, ¿verdad? Serían 48, ahí está, perfecto. Menos, también hacemos esta suma de fracciones de diferente denominador y decimos factor común denominador es 3. 3 entre 3 es 1, por 1 es 1, menos 3 entre 1 son 3, por 1 son 3. Ahí está, perfecto. Esto va a ser igual a 64 menos 48. ¿Cuánto es 64 menos 48? Vamos a ver, serían 16, ¿no? Sí, 16. 16 entre 3 menos, aquí hacemos 1 menos 3, serían menos 2 tercios, ahí está. Y esto va a ser igual a menos por menos, me quedarían como 16 tercios más 2 tercios. Ahí está, perfecto. Ahora hacemos esa suma de fracciones, pero con mismo denominador. Entonces, recuerden que el denominador se queda exactamente igual y el denominador es 3. Sumamos numeradores y decimos que 16 más 2 va a ser igual a 16 más 2 son 18 entre 3 y 18 entre 3 sería 6. Y 6 es el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver sin duda que me dice determinar el valor de la integral definida y me dan esta integral que tenemos aquí. Bueno, es una integral definida, también vamos a resolverla como las anteriores. Entonces, primero que nada, ¿qué voy a hacer? Primero voy a aplicar la separación de integrales con la propiedad que me dice que la integral de u más v cuando u y v son funciones integrables respecto de x va a ser igual a la integral de u por mi diferencial de x más la integral de v por mi diferencial de x. Recuerden,
El segundo teorema fundamental del cálculo, ya no es tan necesario ponerlo, pero de todos modos vamos a ponerlo, ¿no? Entonces decimos que la integral de a a b de una función f de x por mi diferencial de x es igual a f de b menos f de a. Ahí está, perfecto. Entonces, vamos a resolver esa integral. Primero la separamos como dos integrales diferentes. Esto va a ser igual a la integral de 1/4 a 3/4 de x medios por mi diferencial de x, más la integral de 1/4 por la 3/4 por 1. No es necesario ponerlo, por mi diferencial de x. Ahí está, perfecto. Entonces, esta integral es una integral directa. Esta integral todavía no es una integral directa. Tengo que sacar primero las constantes de la integral. Entonces vamos a aplicar la propiedad que me dice que la integral de una constante por una función integrable respecto de x va a ser igual a la constante por la integral de la función, ¿verdad? Entonces decimos que esto me quedaría como, aquí que saco como constante, sale como constante 1/2, recuerden, este 2 está en el denominador, entonces sale como 1/2, sería 1/2 que va a multiplicar a la integral de 1/4 a 3/4 de x por mi diferencial de x, más aquí no hay constantes que sacar, así que solamente sería la integral de 1/4 a 3/4 de mi diferencial de x. Ahí está, perfecto. Entonces, esta es una fórmula de integración directa y esta también es una fórmula de integración directa. Son dos integrales diferentes. Entonces, decimos que para esta integral voy a aplicar la fórmula que me dice que la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Recordemos que las integrales definidas no llevan esa constante de integración. Y aquí voy a aplicar la fórmula de la integral de mi diferencial de x es igual a x más c. Ahí está, perfecto. Entonces vamos a empezar a integrar. Esto va a ser igual a 1/2 que va a multiplicar al resultado de esta integral, que sería x a la 1 más 1 entre 1 más 1, evaluado en los límites de 1/4 a 3/4. Ahí está, perfecto. Más la integral de mi diferencial de x. La integral diferencial de x nada más es una x, evaluado de 1/4 a 3/4. Ahí está, perfecto. Entonces sacamos los límites y lo escribimos como 1/2 que va a multiplicar a x a la 1 más 1, serían 2 entre 1 más 1, que son 2, más x, y todo esto va a estar evaluado de 1/4 a 3/4. Ahí está. Esto va a ser igual a, aquí aplicamos multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces sería 1 por x cuadrada, solamente es x cuadrada, entre 2 por 2 serían 4, más x, ¿verdad? Ahí está, perfecto, evaluado en los límites de 1/4 a 3/4. Ahí está, perfecto. Ya es todo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a evaluar esos límites. Me quedaría como límite superior menos límite inferior. Primero, donde veamos una x, nosotros vamos a poner 3/4. Entonces me quedaría como 3/4 al cuadrado, ¿verdad? Entre 4 más 3/4. Ahí está. Evaluado ya el límite superior. Ahora, menos la evaluación en límite inferior. Menos, recuerden, ese menos va a afectar a toda la evaluación. Entonces sería, ahora todos los lugares donde yo veo una x voy a poner 1/4. Me quedaría como 1/4 al cuadrado entre 4 más 1/4. Ahí está, perfecto. Esto va a ser igual a 3/4 al cuadrado. ¿Cuánto es 3/4 al cuadrado? Recuerden, aquí vamos a repartirlo mediante propiedad de los exponentes, que me dice que a entre b a la m es igual a la m entre b a la m. Entonces vamos a escribirlo, me quedaría como 3 al cuadrado entre 4 al cuadrado entre 4, ¿verdad? Más 3/4 menos, aquí vamos a aplicar esta misma propiedad, esto parece otra cosa, es una b, ahí está. Vamos a aplicar la misma propiedad y me quedaría como 1 al cuadrado entre 4 al cuadrado entre 4 más 1/4 únicamente. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a 3 al cuadrado, 3 por 3 son 9, entre 4 al cuadrado serían 16 entre 4, ¿verdad? Más 3/4, ahí está, perfecto. Menos 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1, entre 4 por 4 serían 16 entre 4, ¿verdad? Más 1/4, ahí está, perfecto. Esto va a ser igual a, aquí aplicamos división de fracciones, es un sandwichazo, le ponemos un 1 en el denominador y decimos medios por medios y extremos por extremos. Aquí hacemos exactamente lo mismo, medios por medios y extremos por extremos. Entonces me quedaría como 9 por 1 serían 9 únicamente, entre 16 por 4 serían 64, ¿no?
entonces serían 64 más 3 cuartos menos, aquí vamos a aplicar lo mismo, 1 por 1 sería 1 entre 4 por 16 también son 64, ¿verdad? Más un cuarto. Ahí está, perfecto. Entonces vamos a hacer esa suma de fracciones. Ya nada más es una suma de fracciones. Entonces me quedaría como, vamos a borrar esto que tenemos aquí para hacernos espacio. Entonces vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver qué nos sale. Me quedaría como 9 entre 64 más 3 cuartos, ¿verdad? Vamos a hacer esa suma de fracciones, ¿no? Esto va a ser igual a factor común denominador de 64 y 4, únicamente serían 64. Entonces decimos 64 entre 64 es 1, por 9 serían 9 únicamente, más 64 entre 4 son 16, por 3 serían 48, ahí está. Menos, y hacemos también la suma de fracciones de diferente denominador de esto. Factor común denominador es 64 y decimos 64 entre 64 es 1, por 1 sería únicamente 1, más 64 entre 4 es 16, por 1 serían 16 únicamente. Esto va a ser igual a 9 más 48, 9 más 48 serían 57, ¿verdad? 57 entre 64, ¿sí, verdad? Sí, sí. Menos, aquí tendríamos 16 más 1 son 17 entre 64. Ahí está, perfecto. Entonces, esto va a ser igual a únicamente una resta de fracciones. Decimos que serían 57 entre 64 menos 17 entre 64. Ahora es una resta de fracciones de mismo denominador. El denominador lo dejamos exactamente igual, que es 64, y restamos numeradores. Serían 57 menos 17. Esto va a ser igual a 57 menos 17, pues serían únicamente 40 entre 64. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Este 40 lo podemos escribir como 10 por 4, ¿no? 10 por 4 entre, y este 64 lo podemos escribir como 16 por 4. Entonces esto va a ser igual a el 4 con el 4 se cancelan, el 10 todavía lo podemos seguir separando en factores, me quedaría como 5 por 2 entre 8 por 2, ahí está. Esto va a ser igual a esto con esto se cancelan y únicamente me quedarían 5 octavos, y 5 octavos sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente porque me dice la solución de la integral y me dan esta integral que tenemos aquí es, y bueno, vamos a resolver este problema. También es una integral definida, afortunadamente es una integral extremadamente sencilla. Vamos a recordar primero el teorema fundamental del cálculo, el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que me dice que la integral de a b de la función f de x por mi diferencial de x va a ser igual a el resultado de la integral evaluado en el límite superior menos el resultado de la integral evaluado en el límite inferior. Entonces vamos a aplicar ese teorema fundamental del cálculo una vez que nosotros hayamos resuelto esta integral. Pero para poder resolver esta integral, ¿qué tenemos que hacer? Pues únicamente conocer la fórmula de integración de e a la x. Entonces me dice que la integral de e a la x por mi diferencial de x va a ser igual a e a la x más e. Es una integral extremadamente directa y sencilla, así que esto va a ser igual a la integral de menos 1 a 2 de e a la x por mi diferencial de x. La integral de e a la x pues es e a la x, entonces sería únicamente e a la x evaluado en el límite de menos 1 a 2. Ahí está, perfecto. Aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo y decimos que esto va a ser igual a e a la x, pero en lugar de poner una x yo voy a poner un 2, que es el límite superior, menos e a la menos 1, que es el límite inferior. Esto va a ser igual a, no sé qué tanto lo hayan reducido en la guía, no sé qué tanto lo hayan reducido, pero yo podría hacer lo siguiente: pasar esto a su modo exponencial positivo, mediante la propiedad que me dice que a la menos m es igual a 1 entre a la m. Entonces me quedaría como e al cuadrado menos 1 entre e a la 1. El e a la 1 ya no es necesario ponerlo, entonces se lo borramos. Esto va a ser igual a factor común denominador es c, hago la suma de fracciones. E entre 1 sería e, por e al cuadrado sería e al cubo, ¿verdad?
menos e entre e es 1, por 1 sería 1 únicamente, y este es el resultado que por lo menos yo pondría en la guía de este problema. Pero vamos a ver qué puso la guía, ¿no? ¿Qué barbaridad puso la guía? Me dice que el 13 es el inciso B, y el inciso B, ¡oh sí! ¡Sabroso! Sí lo hizo. Este es el resultado.